El 17 de marzo de 2005, un grupo de adolescentes oriundos de Mérida, en México, que se encontraban jugando fútbol pasadas las 2 de la madrugada, captarían lo que, por un tiempo, sería conocido como el video extraterrestre del siglo. En la grabación realizada con un teléfono celular de la época, se puede ver cómo una vez que uno de ellos pierde el balón y camina hacia atrás en su búsqueda, un extraño ser con un brazo alargado parece emerger del poste, intentando tocar al chico, quien reacciona rápido asustado, huyendo y señalando. Tan simple como esto, el video en aquel momento capturaría la atención de todo el país y más allá de las fronteras, ya que fue considerado una evidencia tajante de contacto extraterrestre. Gran parte de esta fama fue obtenida gracias a la cobertura mediática que el reconocido ufólogo Jaime Maussan le brindó, asegurando a pies juntillas que se trataba de un caso completamente real. Se apersonaría en el lugar del supuesto contacto y haría sus presuntas investigaciones. Todo para llevar el caso a la televisión, tratándolo como una exclusiva de carácter mundial, apareciendo en el programa Otro Rollo, el más popular de la televisión en aquel momento, diciendo cosas tales como que retaba a cualquiera a que le demostrara que era falso, o que incluso había recibido amenazas de gente muy poderosa para no tocar el tema. El video, un total producto de su tiempo, apoyado en la pobre calidad de grabación, así como en la ingenuidad y fácil impresión de la gente, ciertamente alcanzó una viralidad descomunal, en una época donde ni siquiera se consideraba el uso de Internet. Después de todo, el brazo alargado y el efecto visual logrado parecían convincentes, aunque incluso en ese periodo ya había investigadores y periodistas más serios que desmentían el fenómeno. Tal es el caso de Jorge Moreno de la revista Misterios, que sería la primera en hablar del tema, haciendo las indagaciones adecuadas, entrevistando a los adolescentes, analizando con minuciosidad el material, notando los cortes e inconsistencias, y en un todo, arrojando la verdad de que lo que bien podría ser una simple broma de unos jóvenes era, en efecto, solo eso. A decir verdad, tanto medios locales como entusiastas del fenómeno ovni y escritores de blogs en línea trataron el asunto con objetividad, de modo que cuando los pseudoinvestigadores Jaime Maussan y Carlos Trejo presentaron la falsa primicia en cadena nacional, ya había bastante gente que no creía en el asunto. Sin embargo, dada la lentitud con la que la información viajaba en aquel tiempo y el reiterado asombro fácil de conseguir, el video fue prácticamente una visualización obligada para cualquiera, convirtiéndose en un auténtico fenómeno que no podía faltar en tu galería de videos del celular, así como en tu historial de navegación, si es que tenías oportunidad. Es curioso pensar en cómo estos videos llegaron a quedar colados en nuestra memoria en una época de un internet incipiente, siendo compartidos la mayor de las veces gracias a los pequeños teléfonos celulares de la época. Hacer este video me trajo parte de esa nostalgia, así que terminé haciéndome con este teléfono justo de aquellos tiempos. No recordaba que fueran tan pequeños. Y esto lo pude hacer gracias a que cuento con mi tarjeta PlataCard. ¿Y qué creen? Si solicitan su PlataCard en el link que les dejo en la descripción, te van a regresar el 100% de cashback en tu primera compra. Básicamente puedes estrenar lo que quieras y te saldrá prácticamente gratis, sin preocuparte por gastar de más. Además, te dan 60 días para pagar sin intereses y hasta 15% de cashback, o sea que todo te sale con descuento. Esto sin duda hace a esta tarjeta algo muy único. Así que, si así como yo les interesa hacerse de un bonito recuerdo del pasado o comprar cualquier cosa que les interese, les dejo el enlace en la descripción para aprovechar esta promo mientras esté disponible. Recuerda, únicamente con el link y por tiempo limitado, así que aprovéchalo ya. Probablemente uno de los videos considerados más impactantes en los albores de la masificación de Internet es este que aparece en pantalla, correspondiente a una clásica cámara de seguridad instalada en una patrulla, donde se puede ver a un oficial que ha detenido a un vehículo. Pero al acercarse para hablar con el conductor, de repente su cuerpo se ilumina y cae fulminado, como si hubiese sido atacado por un arma láser en una escena digna de una película de ciencia ficción. Y una vez en el piso, el auto escapa a toda velocidad. No hay más explicación. Y, según testimonios de la época, aunque inverosímil, sin duda resultaba aterrador. Este caso es bastante peculiar, pues aunque a todas luces se trata de algo falso, no hay, al menos en un primer momento, una respuesta clara al mismo. De hecho, encontrar su origen también es complejo. La fecha más lejana de publicación parece ser 2011, pero tiene varias resubidas, incluso una contando el presunto testimonio del conductor del vehículo, en donde se asegura que el nombre del oficial es Joe Hall, y que éste empezó a arder de la nada asustando al conductor,
quien arrancó sin más y se contactó al 911. El canal donde fue subido se encuentra eliminado, aunque se refiere que el metraje alcanzó las 4 millones de visitas, al menos para el año 2015. De ahí apareció cada tanto, ya sea con otra historia alucinante, de que se trata de un video proveniente de la red profunda, o siendo tomado incluso como meme por algunos usuarios que lo consideran divertido. En cualquier caso, aunque algo difusa y escondida, sí hay una respuesta, y es que se trata de un simple tráiler. Siendo más precisos, para la 4ª temporada de una serie llamada Los 4400, una serie de ciencia ficción producida por CBS, la cual nos cuenta la historia de un grupo gigante de abducidos, que eran personas que se creían muertas o desaparecidas en distintas épocas, que de repente regresan a la Tierra, sin cambios físicos, sin recuerdos de dónde han estado, y teniendo que reincorporarse al mundo. La cosa es que justo esta serie es muy antigua, al menos para los tiempos actuales, siendo producida entre 2004 y 2007. Y aquí viene lo más cómico, por decirlo de alguna manera. Y es que el clip original del comercial, que forma parte de una serie de cortos que se produjeron para el anuncio de la última temporada, fue subido a YouTube el 11 de junio de 2007, hace 18 años, y dejando bien claro desde el inicio que se trata de un promocional. Pero la subida original no tuvo ni de lejos el alcance y viralidad que las resubidas con los títulos sensacionalistas. Así que, aunque podemos entender que la serie fue bastante popular al alcanzar 4 temporadas, de algún modo se vio opacada en su totalidad por el clip del policía carbonizado y las historias alocadas que se le adjudicaron. Aunque lo más lejos que pude rastrear las resubidas fue a 2011, es seguro que esto fue compartido con anterioridad en distintas páginas, y claro, en los teléfonos celulares de la segunda mitad de los años 2000. Este sea quizás el caso más popular de esta compilación, y del que ya se ha dado explicación desde hace varios años, pero mientras revisaba qué videos abordar, me fue imposible ignorar este, dada la historia con la que se manejó en su momento. Y es que no fueron pocos los portales de internet e incluso programas de televisión, donde presuntos investigadores de lo paranormal compartían un metraje más que inquietante. De lo que se decía, eran los sonidos del mismísimo infierno. Sobre esto, hay un par de historias que son tan extrañas como algo cómicas, tomándolas a la perspectiva actual. Por un lado, se decía que un grupo de científicos rusos pretendían demostrar la existencia del infierno, por lo cual realizaron una perforación muy profunda, hasta que, en efecto, lograron captar los terribles sonidos de almas en pena. Y por el otro, se decía que un grupo de exploradores, también rusos, de repente se toparon con este descomunal cráter de apariencia infernal, del cual emergían los agónicos lamentos, confirmando que era la entrada al mismísimo Averno, justo en un punto cualquiera de la Tierra. Ambas historias son bastante risibles y contradictorias. Sin embargo, el cómo se elaboró todo este bulo es un tema que, al menos a opinión propia, me pareció digno de abordar. Como muchos sabrán, parte de esto toma prestado el hecho real del pozo superprofundo de Kola, un agujero de más de 12 kilómetros de profundidad realizado en la península de Kola, al norte de Rusia, y cuyo propósito era la exploración del subsuelo, haciendo interesantes descubrimientos geológicos. Sin embargo, una vez alcanzada cierta profundidad, maniobrar se volvió bastante complejo y costoso, siendo propuesto el proyecto en 1962, alcanzando el récord de profundidad en 1979 y abandonando los trabajos en 1992. La perforación forma parte de los esfuerzos por estudiar de mejor manera posible la litosfera, y aunque se intentó continuar la operación, esta se suspendió de manera indefinida en 2008, quedando la zona abandonada y con la perforación bien sellada. Ahora bien, como suele suceder muchas veces, el frívolo e incluso aburrido trabajo científico hace que se despierte el interés natural de encontrar un significado mayor. Es así que, alrededor de 1997, comenzaría a aparecer en el internet ruso la leyenda del pozo del infierno y sus almas en pena, pero su origen es una combinación incluso más antigua, dado que, como hemos visto, los trabajos de perforación duraron varias décadas y a finales de los 70 se había alcanzado una profundidad inusitada. La noticia llegaría a Estados Unidos durante los 80, donde, ya sea por el recelo con el que se solían ver las acciones soviéticas o por la incomprensión de la labor, la idea de que se pretendía llegar al infierno
comenzó a hacerse presente, y de repente ya se hablaba de los tétricos audios que se habían captado. Es entonces que la Trinity Broadcasting System, la cadena de televisión cristiana más añeja de la Unión Americana, dio cobijo a estas alocadas afirmaciones. Ante esto, un profesor de Noruega llamado H. Rendalen, bastante fastidiado por el mito, decidió seguir el juego exagerándolo, escribiendo una carta a la cadena, afirmando haber leído un informe muy serio que daba fe de que incluso un demonio había emergido del agujero trazando mensajes en el cielo, tomando como fuente un artículo aleatorio escrito en noruego, pero traduciéndolo maliciosamente al inglés para encajarlo con la narrativa. La TBS ni siquiera se molestó en verificar el artículo o traducirlo de verdad. Además, la carta iba adjunta con los datos de un pastor luterano que le siguió el juego a Rendalen. Pero esto no es todo. Además de la evidencia falsa de Rendalen, la TBS aseguró tener un artículo de una respetada revista científica finlandesa, gracias a un evangelista, parte de sus colaboradores, oriundo de Texas. Resumiendo mucho, ya que esta es una historia inesperadamente más larga de lo que creía, la segunda fuente de TBS no era una revista científica, sino un panfleto cristiano de una pequeña localidad de Finlandia llamada Levaskoki. Pero ni siquiera ellos estaban seguros de dónde había salido la historia. Solo la publicaron porque había llegado a ellos del boca a boca, rastreando todo hacia un anciano, que tampoco estaba muy seguro de dónde había salido, pero que pareció haber surgido de un boletín de un grupo judeocristiano de California. Es decir, el mito habría nacido en Estados Unidos, llegado a Europa donde lo trataron con cierta cautela, y regresado de nuevo a Estados Unidos con más intensidad, apoyado también en la broma de Rendalen. Lo más peculiar es que parece existir una historia paralela, de un charlatán que aseguró ser un doctor de física del Tecnológico de Massachusetts, que confirmaba que el asunto infernal era cierto, que había estado en la Unión Soviética, que tenía contacto directo con su presidente, que le había confiado esa información y que pedía ayuda para financiar una nueva expedición, pero al final desapareció con $20,000 recaudados por miembros de una iglesia. Con respecto al audio, esto podría ser lo menos importante, ya que, como se explicó, aparecían distintas personas asegurando tener evidencia, así que eran audios cualquiera. Lo gracioso también sería, como, siguiendo los cuentos de esta entrada al infierno, la fotografía recurrente es del pozo de Darvaza en Turkmenistán, un cráter con una profundidad de apenas 30 metros, aunque alcanzando una temperatura de 400 grados, algo inconexo por completo al pozo de Kola, salvo el hecho de que ambos están en lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Este caso no necesita mayor presentación. Una grabación tomada desde un helicóptero militar usando un visor de calor muestra a un hombre corriendo y disparando, mientras varias personas se acercan a él sin ceder en su andar, hasta que consiguen acorralarlo y sin más comienzan a desmembrarlo para el horror de los soldados, en una escena bastante gráfica que provocó pesadillas a una gran cantidad de personas que no daban crédito a lo que se mostraba. Era tan gráfico como abominable, y sin más, la idea de que se trataba de zombies reales apareció en el colectivo. Hoy se sabe de sobra que no es más que un comercial para el videojuego Stalker Shadow of Chernobyl, estrenado en 2007, y justo, similar al caso del video del policía, haber salido en ese periodo colaboró a su ambigüedad y que mucha gente lo tomara como algo real. Personalmente, siempre me resultó imposible de creer que fuese algo cierto, pero eso no evitó que me perturbara, y supongo que eso fue lo que muchos llegaron a sentir. Después de todo, la escena es impactante, aunque es posible que este sea uno de esos casos donde la llegada de las pantallas y monitores en alta definición le jugaron en contra. Cual sea el dispositivo en el que lo veas en la actualidad, se nota demasiado el montaje, y sería difícil creer que alguien lo tomara en serio, aunque comprobándolo con un teléfono de la época, pues sí, llega a ser un poco más convincente. En cualquier caso, esto también se ve potenciado por el ambiente de la época. Durante los 2000, mucha gente estaba convencida de que de algún modo u otro, los zombies se volverían algo real. Incluso cuando apareció en México la epidemia de influenza H1N1, había quienes pensaban que era el primer síntoma del virus zombie. Así que una grabación proveniente de Rusia, tan avanzada, exótica y misteriosa como se veía aquella nación, era la combinación para que este metraje se hiciera más popular de lo que quizá merecía. Otro de esos casos que recordé mientras revisaba mis notas es este video que aparece en pantalla, donde se puede ver lo que simula ser una expedición de un hombre que ha decidido adentrarse por su cuenta a las catacumbas de París, más precisamente, a la zona fuera del alcance de los turistas,
encontrándose con una extraña silueta dibujada en uno de los muros. Un poco más adelante, se observa que el hombre agita la cámara, ya que parece que algo lo viene siguiendo, hasta que, justo en el final, la cámara cae al suelo y solo se puede apreciar que algo pudo haber atacado al individuo, resultando en uno de los metrajes más inquietantes, no solo por lo que se observa, sino por todo el contexto en sí mismo, ya que las catacumbas de París son uno de los lugares más misteriosos del planeta, y mismo del que existen fotografías y videos de personas que han tenido destinos infortunados e incluso fatales al deambular más allá de las zonas permitidas, ya que es muy fácil perderse en estos pasadizos, además de que el terreno es muy inestable. Pero el hecho de que aquí se aprecie un ataque directo echa a volar la imaginación, pues la idea de que cultos o gente muy peligrosa pueda deambular no resulta tan descabellada. Sin embargo, al momento de hacer este video, pude notar que, al menos en la búsqueda que hice, ya no parece estar disponible la versión original donde solo se podía escuchar el audio del sujeto que graba y de aquello que lo ataca, quedando únicamente la edición que lo vuelve fácil de desmentir. Y es que esta grabación, que se presume haber sido descubierta en los 90, apareció por primera vez en un programa de televisión del año 2000 de la cadena ABC, de la mano de un individuo llamado Francis Friedland. La versión que se puede obtener en la actualidad es aquella donde, además del aparente audio original, se escucha la voz en off de Friedland explicando lo que pasa. Pero sucede que Friedland es un cineasta que ha producido películas muy poco conocidas desde los años 70 y que, con respecto a esta grabación de las catacumbas, cuenta una historia muy extraña de que un grupo de exploradores de catacumbas encontraron la cámara con la grabación y se la entregaron directamente, sin siquiera acercarse a las autoridades, mostrándole evidencia de lo que bien pudo ser un rapto o asesinato, llamando la atención que, sin saber cuánto tiempo pudo haber permanecido abandonada la cámara, esta no se dañara, ya que se nota que cae cerca del agua y las catacumbas son conocidas por ser muy húmedas y frías. Por otra parte, se sabe que la policía francesa nunca inició una investigación por este caso, siendo que se hacen rondas continuas en el área de las catacumbas ante cualquier eventualidad, algo a lo que llegaremos en un momento. En mi búsqueda por la versión sin la narración de Friedland, me topé con otra parte de la historia que acompañaba este caso, de que el clip de apenas minuto y medio formaba parte de una grabación mucho más larga. Esto se repetía con constancia, pero nunca ha aparecido dicha versión extendida. Ni el cineasta, ni la cadena de televisión que se hizo con la premisa llegaron a liberarlo. Pienso que es posible que Friedland compartiera en internet la versión que yo recuerdo sin su narración ni el logo del programa de televisión, pero viéndolo con más sensatez en la actualidad, es casi un hecho que todo se trató de un fraude. Todo resulta muy cinematográfico, e incluso el sonido de aquello que ataca al paseante resulta artificial. Pienso que esta grabación es más la verdadera pionera de lo que hoy conocemos como terror analógico que evidencia de algún suceso real. Si apareciera en el presente 2025, todos asumiríamos que es parte de algún ARG. Lo cierto es que, como mencioné, en efecto, las catacumbas de París son muy peligrosas y mantienen un área de recorrido estricto, pero esto no impide que exploradores urbanos u otro tipo de personas se adentren a pasear por los intrincados recorridos. Y como sucede en cada ciudad grande, hay rastros de graffiti y basura dejados en el área. Y por esto mismo es que la policía francesa mantiene rondas continuas, para evitar en la medida de lo posible el daño a lo que, sin duda, es un sitio histórico, además de prevenir que alguien sufra un percance mortal. Surgido en la época de oro de los bulos y la evidencia pseudo-paranormal como fueron finales de los 90 e inicios de los 2000, esta grabación, aunque aterradora en una primera impresión, también ha envejecido bastante mal, pero siendo una pieza clave para todos los adeptos a los misterios. Los videos de duendes reales son una parada obligatoria cuando hablamos del contenido paranormal de inicios de los años 2000. Estos son en extremo amplios y diversos, aunque compartiendo siempre la característica de ser grabados en una calidad bastante pobre. Y justo cuando las cámaras en los teléfonos celulares comenzaron a mejorarse, de forma totalmente casual, estos videos empezaron a disminuir. O, en el mejor de los casos, lo que eran siluetas o figuras apareciendo con total descaro, se limitaron a ser acechos a la distancia, como si estos seres mitológicos temieran a la época de la alta definición. Como vimos en el primer caso, falsificar evidencia de algún fenómeno fantástico, apoyándose en la mala calidad de grabación, era bastante sencillo. De hecho, recordé que tengo este video de hace muchísimos años grabado con mis amigos, en donde uno de ellos me graba mientras hacía idioteces en la calle, hasta que un perro me comienza a perseguir.
Quitando el audio con las risas y el ladrido, solo se alcanza a ver una pequeña silueta corriendo hacia mí, así que sin problemas podría asegurar haber sido atacado por un duende. No obstante, más allá de esto, algo que capturó mi atención es que muchos de los videos de duendes reales parecen provenir de la provincia de Tucumán, en Argentina. Al revisar, esto parece corresponder con que el noroeste argentino es una región muy rica en mitos relacionados a duendes. Provincias como Jujuy, Salta, Catamarca y la propia Tucumán mantienen en su folclore historias de duendecillos que, de forma conveniente, tienen rasgos similares al duende europeo, el más reconocible a nivel mundial. Ahora bien, parece que todo puede ser rastreable al caso del llamado Duende de Güemes, que es el video que ves en pantalla, filmado alrededor del 2008, y muy similar al caso del alien en México. Este causó furor en Argentina, con el caso siendo cubierto por los medios, y siguiendo con los paralelismos, investigadores independientes se darían cuenta del engaño, encontrando señas de edición. Además de que justo este momento en que la luz de la linterna se posa sobre la silueta, deja ver que se trata de un individuo haciéndose pasar por un duende. Aún así, el caso inspiraría a la proliferación de otras grabaciones del estilo, a veces apoyadas enteramente en edición, a veces en efectos especiales caseros, parodias o meros experimentos. Aunque nunca me han interesado los duendes, este caso sí me duele un poco, ya que confieso que este video que aparece en pantalla sí me llegó a generar miedo en su momento, quizá porque estaba acompañado de música espeluznante, o bien porque lo vi después de una tanda de videos paranormales y ya estaba sugestionado. En su defensa, la calidad de grabación es un poco mejor, y la silueta se ve amenazante. Una vez más, una pieza muy querida de pseudoevidencia paranormal. Si este concepto les resulta de interés, podría volverse una nueva serie, donde recordemos aquellas grabaciones que lograron aterrarnos hace un par de décadas. La inspiración para este video vino gracias al trabajo del usuario de TikTok, el Michi Marciano, quien se dedica a abordar casos de misterios paranormales clásicos. Te invito a seguirlo para una buena dosis de nostalgia. Antes de finalizar, te recuerdo que aproveches la promoción que nuestros amigos de PlataCard ofrecen únicamente con el enlace que encontrarás en la descripción para que adquieras tu tarjeta obteniendo un 100% de cashback en tu primera compra. Mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Gerald Flores y Luis Miguel Rodríguez. Recuerda que puedes recibir un saludo al final del siguiente dejando una mínima aportación. Espero que esto haya sido de tu agrado. Nos veremos en la siguiente.